Hola, hola, aquí estamos con ustedes en un tema más de lo que venimos viendo, lo que venimos tratando de lo que es el sistema, la parte respiratoria, pues el sistema, los pulmones en sí. Ahora estábamos tratando los síndromes de interposición pleural y ya habíamos visto en el tema anterior, aunque han aparecido otros videos, pero recuerden que los temas oficiales, que son estos que doy de esta manera, tipo cátedra, sí están asociados uno con el otro y están ordenados adecuadamente. El síndrome de interposición líquida, así como vimos el síndrome de interposición gaseosa, en el cual entre las pleuras parietal y visceral se interponía el aire de diferentes formas, ya sea normotenso o hipertenso. Hoy vamos a ver lo que sería la interposición líquida. Ustedes saben que sería, en este caso, hidrotórax. Porque, ¿qué pasa? Que pueden haber 3 líquidos o 4 tipos de líquidos que se pueden interponer, como hemos visto de forma general en temas anteriores, que sería el pus, sería agua como tal, sería sangre, ¿ves? O también sería quilo, o sería la linfa. A veces en cirugías torácicas se puede haber una alteración de estos, del conducto torácico, etc. Y puede aparecer de forma variada algunos grados de linfa en lo que es en ese hemitórax, llamado quilotórax. Hoy vamos a ver algunas cositas generales, sobre todo mencionar por arribita algo del hemotórax, pero veremos las fundamentales de lo que es el hidrotórax o derrame pleural, también conocido como efusión pleural o pleural effusion o pleuresía. ¿Está bien? Puede llamarse de esas diferentes formas. Vamos a ver su semiología, etc. Vamos a ver ahora un poquito más sobre esto. Vamos a ver un repaso rápido de la fisiología de la pleura, de esa cavidad pleural, concepto de pleuresía, qué cosa es un derrame pleural, clasificación de los derrames pleurales según tipo de derrame, trasudado o exudado. Vamos a ver que la calidad de ese líquido, de acuerdo a algunos parámetros, por qué se llama trasudado y por qué se llama exudado. Vamos a ver la cuantía del derrame, porque la cuantía del derrame puede dar lugar a mayor o menor insuficiencia ventilatoria. Por una cuestión de que constriñe, restringe el área o la capacidad vital. Cuadro clínico del derrame pleural, semiología del derrame pleural, diagnóstico de ese derrame, sobre todo por la toracocentesis, y vamos a ver cómo se comporta el rayo X de tórax y los resultados o alguna forma de un algoritmo asociado a lo que es la toracocentesis. Así que seguimos adelante y para que el tema no se nos haga muy largo. Vamos a ver entonces, fíjense que concepto de pleuresía o hidrotórax. Fíjense que le pongo esta laminita para recordar que vamos a hacer un pequeño bosquejo, como les digo, en esta lámina de ahora, que viene por ahí, vamos a hacer un pequeño repasito de las capas de cuál es ese espacio pleural, para recordarlo simplemente. El derrame pleural es un líquido que se filtra hacia el espacio pleural. Este es el espacio pleural. Recordar que aquí está la pleura parietal y esta es la pleura visceral que cubre al pulmón. Ese espacio, que es un espacio virtual, se puede llenar de aire, se puede llenar de agua, de los diferentes líquidos que hemos hablado en estos momentos, hacia el espacio pleural. Esto se debe a una presión elevada, por lo general, de los vasos sanguíneos, contenido bajo en proteína en sangre, son algunas de las causas fisiológicas o fisiopatológicas. La causa más común de derrame sería la insuficiencia cardíaca, sobre todo la insuficiencia cardíaca global, que hace una presión hidrostática aumentada y pasa el líquido, trasuda y se resume en la cavidad pleural. Como pasa, por ejemplo, en la ascitis, en el caso de una hipertensión portal, ya llegaremos un día a ese tema, poco a poco,
Y entonces, ¿qué pasa? Que va a trasudar a través de esa serosa peritoneal y da lugar a lo que se llama la ascitis o acumulación de líquido en el espacio peritoneal. En este caso estamos hablando de espacio pleural. Muy importante. Con este dato, ya el concepto de que vamos a hablar, seguimos adelante. Vamos a ver el recordatorio de la pared pleural. Fíjense que la caja torácica estaba formada por las vértebras, el esternón y las costillas. A grosso modo, una capa de músculo que ya las hemos estudiado, que son estas: músculo intercostal externo, intercostal interno, intercostal íntimo o interno. Y fíjense que es importante recordar una vez más que el paquete vasculonervioso o el VAN, vena, arteria y nervio, corren por el surco costal en el borde inferior de esa costilla. Aunque hay un pequeño paquetico de esos mismos elementos que van por el borde superior de la costilla inferior, pero es despreciable. El paquete grueso, grande, sería este de aquí. Por tanto, lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una punción, una toracocentesis o la colocación de una sonda, ya sea para aire, pleurostomía mínima alta o pleurostomía mínima baja, como la veremos en este tema de hoy. Tenemos la fascia torácica interna, ¿ven? Torácica interna que recubre todo, y inmediatamente tenemos la pleura parietal. Pleura parietal que sí produce dolor. Por eso es que en este paciente que va a tener un derrame pleural va a haber una punta de costado, como la es la neumonía. Hay dolor. La pleura visceral, que está pegada a ella, muy unida, como le hemos explicado antes, por diferentes teorías, forma parte de un espacio virtual que carece solamente de una cantidad de 15 a 30 mililitros de un líquido para mantener esa lámina, para evitar la fricción, pero se encuentra en ese espacio. No está ocupado ni por aire ni por ningún líquido. Ok, hoy lo vamos a ocupar de líquido, muy importante. De algún tipo de líquido lo mencionaremos más adelante. Y aquí tenemos ya el parénquima pulmonar, que serían los pulmones, que ya los estudiamos en clases anteriores. Es un repasito bastante general que le damos, y aquí sería el espacio intercostal a través del cual vamos a colocar la sonda de drenaje o la toracocentesis. Vamos a ver este repasito. A esta laminita le hemos aportado algunas cosas que ya la vimos en clase anterior. Fíjense, fisiología de las pleuras, presión negativa intrapleural. Hay un líquido pleural normal, una cantidad de 15 a 20 mililitros acá, con este espacio de la pleura parietal y la pleura visceral, de unos menos 5 centímetros de agua, de presión, que se va absorbiendo constantemente. ¿Qué pasa? Que hay un área entonces de contacto aproximadamente de 2.5 metros con una teoría laminar que adhiere esa pleura visceral a la parietal. Fíjense que los capilares pulmonares, teniendo presión negativa, aquí hay una lámina que les pongo de la presión capilar, como hay una presión precapilar de 40 y una presión postcapilar de 15, esto es en el capilar normal del cuerpo humano. Pero ¿qué pasa? Que en el caso del pulmón, la postcapilar es muy negativa. Lógicamente se lleva todo el líquido, ahí están las flechitas, para mantener esa adhesión y esa presión negativa intrapleural. Y una presión oncótica de 25 milímetros de mercurio, de presión oncótica de 25 milímetros de mercurio. Y fíjense cómo la presión capilar sí cambia después al final del capilar. Y la presión oncótica es la misma. La presión oncótica para absorber líquido. Lógicamente, si hay una patología que haga pasar proteína al espacio intersticial, atrae líquido y aumenta este líquido. O hay una hipoalbuminemia, un síndrome nefrótico, etc. Que esa presión oncótica disminuya, va a provocar esa salida de líquido al espacio intersticial o pleural. Por ejemplo, tenemos la presión capilar, muy importante, la presión oncótica y la presión hidrostática. Si la presión capilar aumenta, la presión oncótica disminuye y la presión hidrostática aumenta, lógicamente esto es un estado patológico en que se va a aumentar la cantidad de líquido en el espacio pleural. Daría lugar a lo que es hidrotórax, muy importante. En una fisiología normal, este espacio tiene nada más que esta cantidad de líquido a una presión de menos 5 centímetros de agua. Muy importante.
eso es un repasito que le damos acá porque es muy importante que ustedes entiendan que cuando se ocupa ese espacio pleural por una cantidad mayor de líquido, ya caemos en concepto de hidrotórax, ya altera la fisiología normal de las capacidades pulmonares y eso va a dar lugar al cuadro clínico. Varía si es sangre, si es líquido o si es pus, por ejemplo, pus, un piotórax. Tenemos entonces que normalmente ahí, al haber estos estados patológicos de estos cambios de presiones, el líquido va hacia, que normalmente venía de ese espacio hacia las capilares pleurales, va hacia adentro y aumenta lo que sería, se forma lo que sería el hidrotórax. Vamos a ver entonces, clasificación según características del líquido pleural. Este derrame pleural o pleuresía puede ser un hidrotórax, que puede ser más o menos concentrado. Si es menos concentrado, vamos a ver, sería trasudado, una trasudación. Si es más concentrado, sería exudación, se acerca más al pus. Vamos a ver todas estas características. Puede ser un hemotórax, fíjense que puede ser pequeño, mediano o de gran calibre. Si es pequeño, de 300 a 500 mililitros, si es mediano, de 500 a 1000, y si es de gran calibre, mayor de 1000. Cuando estoy hablando de estos números, son, por ejemplo, 1000, estamos hablando de 1 litro. Acuérdense que ya de 1 litro hacia arriba, el paciente puede estar en shock. Esto del hemotórax lo vamos a hablar en un video aparte, porque lo merece, porque ya vamos a caer entonces un poquito de algunos conceptos de shock. Y es importante no mencionarlos ahora en este tema. Simplemente va a ser lo que sería, ¿qué cosa es un síndrome de interposición líquida? Más semiológico y anatómico que fisiopatológico. Derrame pleural maligno. Esto es el caso de las neoplasias. Las neoplasias pueden dar esa trasudación y dar derrames pleurales asociados a la neoplasia. Bueno, ahí estaríamos hablando de buscando células malignas en el líquido, buscando el citoquímico, todo esto viene por ahí. Ahora, derrames pleurales iatrogénicos o pleuroclisis. Iatrogénico puede ser, por ejemplo, daño al conducto torácico, daño a la subclavia, cuando la estoy abordando en este espacio aquí, sobre todo el lado izquierdo, más frecuente que el derecho. Puede haber caída de líquido, una pleuroclisis, o lesión del conducto torácico, dándome un quilotórax, etc. O sea, derrames pleurales iatrogénicos, muy importante. Piotórax, que es el empiema, exudado, purulento, libre o encapsulado. Fíjense cuántas cosas. Y el quilotórax, que es mencionamos aquí, del conducto torácico, el quilotórax, que sería linfa. ¿Ven? Lo que sería linfa. Miren cuántos tipos de calidades de líquidos podemos tener en ese hemitórax. Es muy raro, prácticamente tendría que ser una insuficiencia cardíaca quizá para que sea un hidrotórax bilateral. Por lo general es unilateral. Miren aquí entonces, estos son las diferentes vertientes, los diferentes tipos de líquido que podemos tener en un hidrotórax. Cuando hay una imagen de un líquido que me dice rayos X que hay líquido en el tórax y funcionamos, nos pueden salir estas 5 variantes. Estas, perdieron 6 variantes que se estudian seguidamente después. Vamos a ver entonces, causa física o patológica del derrame pleural. ¿Cuáles serían las causas de un derrame pleural? Una de ellas sería aumento de la permeabilidad capilar. Puede ser por procesos infecciosos, procesos inflamatorios y procesos tumorales. Aumenta la permeabilidad capilar. Al haber una inflamación de ese endotelio, de esas capas, de ese vacío, de esos capilares, puede haber trasudación y puede llegar a la exudación de líquido. Y esta es una de las causas fisiopatológicas del derrame, que se obtenga ese líquido en la cavidad pleural. Aumento de la presión hidrostática. En este caso sería sobre todo insuficiencia cardíaca, que es una de las formas más frecuentes del derrame pleural que estamos hablando hoy. Sobrecarga de volumen. Sobrecarga de volumen puede ser también que un paciente que se le ponga una sobrecarga o sobrehidratación
no da tiempo a que el corazón pueda bombear toda esa sangre y queda rezagada en todos los lechos capilares y va hacia los alvéolos, las pleuras, y se puede retener este líquido en la cavidad pleural. Paso de líquido peritoneal. En las pancreatitis, procesos sobre todo abdominales inflamatorios, puede pasar líquido hacia el espacio pleural. Y la caída de la presión oncótica, porque fíjense, una es presión capilar y otra es presión oncótica de las proteínas. Por tanto, si caen las proteínas, por ejemplo, en una hipoproteinemia, síndrome nefrótico, síndrome de mala absorción, un síndrome de Fanconi, no lo puse ahí, pero lo puedes buscar, de Fanconi, que se pierden muchos aminoácidos, se pierden proteínas, entonces está la caída de la presión oncótica. Muy importante, esto es la fisiopatología asociada a ese espacio que tiene que estar constantemente esas presiones dando líquido, porque si no se queda retenido y da lugar a un hidrotórax, cambiando la presión negativa de la cavidad pleural, y se cae la funcionabilidad ventilatoria del paciente. Vamos a ver entonces, según el periodo de aparición. Fíjense que puede ser metaneumónico y paraneumónico. Paraneumónico es como paralelamente al proceso, concomita con el proceso inflamatorio. Usted tiene una neumonía, usted tiene una neoplasia, etcétera, tuberculosis, y se retiene líquido en la cavidad pleural. Por lo general, ese líquido corresponde a esa patología. Puede ser también que sea tardío o precoz. Por ejemplo, precoz como en las neoplasias del pulmón. Hay tipos de neoplasia del pulmón que tienen manifestaciones paraneoplásicas, que inclusive puede ese derrame anteceder al desarrollo de la patología en sí. O puede ser tardío, sobre todo los derrames metaneumónicos con complicación frecuente de las neumonías. Un 40% de los pacientes desarrollarán derrame pleural de estos pacientes portadores de neumonía. Esto es muy importante según el periodo de aparición. Son varias clasificaciones, esta es una de ellas, de acuerdo al líquido, de acuerdo a la concentración, etc. Vamos a ver qué interesante está esto ahora. Habíamos hablado hace un ratito que cuando es líquido pleural, que no es sangre, que no es pus, etc., pero puede ser de acuerdo a la calidad, vamos a leerlo, algunos aspectos importantes, según la clasificación de Light, también, que lo convierte en transudado o exudado. Por ejemplo, vamos a ver en cuanto a qué: aspecto, olor, densidad, proteína, consciente proteína pleural o sérico, P partido S, fíjense, LDH pleural, lo que es la deshidrogenasa láctica, consciente deshidrogenasa láctica pleural y seroso, consciente LDH pleural y seroso normal, leucocitos, hematíes, pH, glucosa, colesterol, etc. Esos son los parámetros. Vamos a ver rápidamente. Ustedes lo pueden después, yo se lo digo rápidamente, y ustedes lo pueden con tiempo parar el video y ver y estudiárselo. El trasudado, fíjense, trasudado, traspasa fácilmente, para que se lo aprendan. Quiere decir que si traspasa fácilmente, los líquidos van a estar, lo que traspasa fácilmente es agua, más agua que elementos. Y el exudado exuda, va a haber elementos formes o elementos más concentrados y lo va a concentrar más, casi llegando al pus. Imagínense. Vamos a ver ahora. Lógicamente inoloro, porque es agua prácticamente, es un hidrotórax, transparente, etc. Es claro o pajizo, es claro, leche turbio sanguinolento cuando es el sudado, y puede tener maloliente, porque puede tener contenido de bacterias. La densidad, menos de 1016, siempre yo cuando digo, ¿y cómo yo sé más o menos qué es una densidad? Por ejemplo, si usted ve la orina normal, esa orina que usted está orinando, tiene una densidad de 1012 a 1015. Bueno, en la densidad del líquido, que es el trasudado, puede estar en 1016. Pero fíjense, mayor de 1016, 1020, 1025, 1030, o concentrado,
puede ser leche condensada, cuando es pus, imagínense la concentración. Proteína, menos de 3 gramos por decilitro. En el caso del exudado, más de 3 gramos por decilitro. Consciente de proteína pleural sérico, menos 0.5 por menos 0.5 y mayor de 0.5. Eso es una escala que se hace, se saca la cuenta. En un video anterior se los puse, cuando hablamos de lo que sería el índice pleural sérico de proteína, se lo di en un video anterior. Consciente de LDH pleural, menos 200 unidades por internacionales y mayor de 200 en el caso del exudado. Y aquí, consciente de LDH pleural sérico, menos 0,6 más 0,6. El consciente LDH sérico, LDH pleural seroso normal, menos 2 sobre 3, mayor de 2 sobre 3. Los leucocitos de 10 a la 3, mayor de 10 a la 3, menor de 10 a la 3, mayor. Hematí, menos de 10 a la 5, mayor de 10 a la 5. Quiere decir que prácticamente puede estar contenido de sangre ese pus. pH, mayor de 7, o sea, pH mayor de 7.3. Y lógicamente, de pH ácido en el exudado, mientras más es pus, el pH está más bajo, por tanto, menor de 7.3. La glucosa mayor de 60 miligramos por decilitro y menor de 60 en el caso, lógicamente, la bacteria se come, si hay bacterias, se comen la glucosa, se alimentan de glucosa. Por eso, así mismo, básicamente se comporta un poquito en el líquido cerebroespinal. Colesterol menos de 60, mayor de 60. Esa es una idea, esa escala es muy importante cuando usted hace una extracción de líquido pleural y lo lleva a análisis citoquímico y químico en laboratorio. Hay que hacerle estas técnicas, valorar esto, para ver si es trasudado o exudado. Aunque a la vista usted puede tener una idea a la vista de si es o no un exudado o un trasudado. A la vista usted se da cuenta. Si se parece mucho a agua de coco o se parece mucho a agua de arroz. Esa es una idea que le doy para medir una concentración a la vista. Claro y lechoso. Lo ven ahí prácticamente para que tengan la idea. Por tanto, clasificación de los derrames pleurales. Ahora bien, las causas. El exudado puede ser, lógicamente, neumonía. Aquí está más grande acá. Por ejemplo, neumonía, neoplasia y tuberculosis. Tengo un resumito de este lado. ¿Veis? Y el trasudado, síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca. Sobre todo los trasudados, donde aumenta la presión hidrostática. Grábense eso. Y el exudado, sobre todo las inflamaciones. Miren aquí. Trasudado, insuficiencia cardíaca, hipocondominemia severa, síndrome nefrótico, glomerulonefritis, ascitis por cirrosis, sarcoidosis, diálisis peritoneal, posparto, cirugía de revascularización miocárdica y tromboembolismo pulmonar. En el caso del exudado, neoplasia, infecciones, tuberculosis, neumonía, bacterias virales, micoplasma, etc. Tromboembolismo pulmonar también puede estar los dos. Colagenopatía, artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, así, absceso, etc. Y postraumática o idiopática. Estaría en el caso de exudado. Le ha hecho un compendio grande porque estamos en derrame pleural para ir lo más profundo posible. Ahora, formas clínicas del derrame pleural. Yo tengo un derrame pleural y ahí está en el rayo X, lo veo. Bueno, hidrotórax, el paciente puede tener disnea según el calibre, capacidad vital disminuida según el calibre del derrame, datos semiológicos físicos, el examen físico, que lo vamos a ver seguidamente, que nos apoya. Tengo esta imagen en rayo X, la vamos a ver, y tiene estos datos. Pienso en hidrotórax. Ahora, empiema, para saber si está asociado, esto es semiología, semiología, empiema, disnea según calibre, capacidad vital disminuida según calibre, estado séptico, porque ya estado séptico, fiebre, etcétera, datos de la enfermedad asociada, ya está pendiente a los sépticos. Fíjense que aquí todo es limpio, nada más signos físicos, pero aquí ya hay estado séptico, puede haber fiebre, etcétera. Y si el líquido que hay ahí, que el rayos X está ocupado, pero según calibre me va a dar disnea, igual que todos pueden dar disnea por la ocupación, pero taquicardia y signos de shock. Cuando hay signos de shock, lógicamente, miren, se lo pinté en azul, se lo pinté en amarillo, que es el pus, y rojo, que es la sangre.
los colores para que se le grabe. Y todo esto hay que hacer el diagnóstico con ¿qué? Con una toracocentesis. Hay que pinchar con todas las medidas y ver qué hay adentro, si es agua, si es sangre o si es pus. Una de las tres. ¿Está muy bien? Miren el cuadrito este que les pongo, la punción pleural me puede dar diferentes cosas. Me puede dar hemorrágico, me puede dar líquido claro y me puede dar líquido purulento. Lo mismo que vimos anteriormente, pero ya estoy pinchando. Ahora, hemorrágico, aunque no lo vamos a ver ahora, lo que es el hemotórax, vamos a ver que puede ser inestable o estable. Inestable cuando es mayor de 1500 mililitros en 24 horas. Eso no es que yo voy a esperar 24 horas, sino que son cálculos intermedios que se hacen. Y ya me da el cálculo de cómo sería en 24 horas. Estable, menos de 1500 en 24 horas. Si es inestable, me voy a la cirugía. La cirugía me va a decir hemodinámicamente estable o hemodinámicamente inestable, basado en estas cantidades de sangre que han aparecido. Y entonces le voy a hacer toracoscopía o toracotomía. Toracoscopía si me da tiempo, si es pequeño, pero toracotomía, si está sangrando demasiado, tengo que entrar porque es un shock, está sangrando y hay que entrar y resolverlo directamente intratorácico, aunque ya con las toracoscopías especiales se puede resolver cualquier sangramiento. Ahora bien, si es estable, le puedo hacer una TAC. La TAC me va a ayudar mucho a ver qué hay, si hay una neoplasia sangrante, si hay coágulos, etcétera, todo eso. Ahora, si el líquido es claro, citoquímico y cultivo, y ahí lo puedo estudiar, puedo ir estudiando el paciente. Le hago una extracción de líquido, si me está dando afectación de la capacidad vital, problemas respiratorios, etcétera, pero tengo más tiempo, no es hemorrágico. Y si es purulento, le hago cultivo y puede llegar a la cual todo el pus se puede llegar a la toracotomía, ya sea sacar todo el pus o si no sale todo, está enquistado, está encapsulado, está abscedado, hacer la toracotomía para limpiar todo ese pus, como se hace en la cavidad abdominal. Le pongo todos estos datos para que ustedes tengan una idea. Este tema es muy interesante, un tema quirúrgico prácticamente, no es un tema médico, es un tema quirúrgico, hay que consultar con el cirujano, si eres médico, si eres cirujano, bueno, darle la atención quirúrgica que merece. Ya semiología del derrame, ¿cómo sería? Ya tengo el paciente, tengo el cuadro clínico con falta de aire, fiebre y puede tener cianosis. ¿Qué pasa? Que siempre viene inspección, palpación, percusión y auscultación. En la inspección que hay puede haber abombamiento del emitor en la expansibilidad torácica. Puede observar abombamiento de la emitora porque está muy lleno de líquido esa parte. En la palpación las vibraciones vocales van a estar ausentes. ¿Por qué? Porque esas vibraciones vocales no vuelan, no nadan, recuerden, pero corren bien. Estamos en presencia, recordemos que en la neumotórax no se sentían, no había vibraciones vocales, que era decía el paciente, diga 33 o 99, y no se sentían. En este caso, como que hay un derrame pleural, no nadan, quiere decir que también hay ausencia de vibraciones vocales. Y puede ser que haya una disminución de la expansibilidad, porque o está bombado, pero la expansibilidad que se hace de esta manera, respirando, está ausente, está disminuida. Y la percusión hay matidez. ¿Por qué hay matidez? Lo contrario a la neumotora, que era un tambor, porque hay aire, en este caso hay líquido, es matidez. Y la ocultación, silencio respiratorio. Lógicamente, los ruidos que se producen, ese borbullo vesicular que viene hasta el pulmón, no se capta porque hay un líquido que está entre la pleura, entre el pulmón y la pleura parietal. Entonces ese líquido no deja que llegue ese sonido a la pared. Entonces hay que, en este caso, de la ocultación, silencio respiratorio. ¿Cuál sería entonces el diagnóstico? Bueno, por radiografía de tórax, análisis del líquido, la toracocentesis, punción pleural citoquímico y bacteriológico, a veces angiotomografía y otras pruebas.
¿Ven? Pero la punción pleural hace diagnóstico prácticamente, y ven aquí bajo ultrasonido inclusive muchas veces, bajo condiciones de sonografía. Y por ejemplo, aquí se ve un derrame pleural. El lado izquierdo está bien, y miren la línea esta, que se llama la línea de Ellis o de Damoiseau. Vamos a ver ahora, vamos a verla bien ahora. Esta línea, miren cómo, lógicamente, esa línea está así que va hacia la axila, porque el pulmón comprime, porque el pulmón está expandido, no es un hidroneumotórax, está expandido, y por tanto se ve esa línea así, y ocupado blanco toda la parte inferior. Muy importante. Vamos a ver ahora aquí la diferencia entre prácticamente asociación de hidrotórax y hemotórax y con neumotórax, que sería mixto. Fíjense qué interesante. Vamos a ver de nuevo la línea de Ellis o de Damoiseau, que es esta línea. Vamos a ver el triángulo de Galland y el de Groco, que está aquí. Esto es semiología. Un triángulo que aquí en la parte más inferior del fondo del saco, abajo, aquí. Entonces toda esta área es el derrame. ¿Veis? Hay un triángulo de Galland que se llama también con pérdida de el sonido, las ocultaciones negativas, y hay matidez. Y miren qué interesante esta línea que va hacia la axila. ¿Cómo se vería en el caso de si hay un hemotórax o hidrotórax asociado con un neumotórax? Miren el nivel aquí cómo es curvo, siguiendo la línea de Ellis o Damoiseau, y aquí hay un nivel hidroaéreo, como es el nivel del mar. Miren qué interesante, ¿ven? Todo esto es aire, esto es el pulmón colapsado, y esto es la línea que se ve diferente en el caso de que sea hidroneumotórax o neumohidrotórax, hidroaéreo. Hay un nivel hidroaéreo porque es pisto. Muy importante eso, se lo pongo para que sepan la diferencia si hay aire con líquido, porque habíamos visto el aire y líquido aparte. Ahora el aire y líquido juntos da un nivel hidroaéreo dentro del tórax. Muy importante. Ya la punción pleural, que es un procedimiento realizado para drenar el líquido, a veces se hace con condiciones de sonografía. Miren aquí, te dice dónde está el líquido exactamente, el espacio, y por el borde superior de la costilla inferior usted va a penetrar y va a sacar el líquido, ya sea cualquiera de los tres líquidos que usted encuentre, ¿ve? Prácticamente. Y la punción pleural bajo sonografía, que es más, lógicamente, es más importante, más reciente, ya no es ciega, a la ciega encontrar, sino que porque puede estar encapsulado, puede estar un poco más allá, un poco más acá la cantidad de líquido acumulada, y la sonografía te va a decir exactamente dónde está este diafragma, hígado, miren el pulmón, y sería todo esto es líquido. Ahí usted va directamente con previa asepsia, antisepsia del área, anestesia, etc. Usted va directo a lo que es el drenaje, a drenar el líquido, y ahí procede como el algoritmo que vimos para cultivo o no o citoquímico. Tratamiento quirúrgico, toracocentesis, que puede ser diagnóstica o terapéutica, y pleurotomía mínima baja. ¿Dónde va a ser la pleurotomía mínima baja? Lógicamente tenemos el colector, que va a caer sangre o pus o líquido, y el sello de agua para que no regrese hacia atrás aire. Pero esta es la línea axilar posterior, como ustedes saben, y en esta línea, en el espacio número 9, vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El 8 o 9 de la línea axilar posterior se haría la colocación del tubo de drenaje. Miren aquí, la línea axilar posterior, espacio número 8 y 9. En este punto se va a colocar la sonda, esta sonda que ustedes vieron aquí, ahí se coloca en el borde superior de la costilla inferior. Por tanto, bueno, el tratamiento general ya sería, como voy a decir, tratamiento de lo siguiente, de los síntomas, trastornos subyacentes, puede ser antibiótico, terapia, alimentación parenteral, si fuera un quilotórax,
drenaje de algunos derrames sintomáticos, otros tratamientos para los derrames paraneumónicos y malignos. Ya sería entonces la asociación de las quimioterapias, etcétera, tratamiento de radiación, si hay un cáncer de pulmón, etcétera. Ya eso no voy a meterme porque estamos en la parte nada más física, anatomopatológico de lo que es el derrame pleural, no en sí prácticamente las causas como tal, pero ya les digo, el tratamiento es bastante general para lo que debe hacerse. Yo espero que el tema les haya gustado, porque fíjense que le doy las gracias, como siempre, muy contento, tengo muchos buenos comentarios, tengo muchos suscriptores nuevos, les sugiero que hay muchos suscriptores y fans que quieren establecer conmigo como especie de conversatorio a través de los comentarios normales, pero recordar que esos comentarios los ve mucha gente que muchas veces no le interesa ni siquiera su caso. Entonces me gustaría más, por muchas razones, inclusive por razones que es una ayuda al canal, me gustaría que se hicieran miembros del canal, y entonces podemos establecer comunicación por otras vías, directamente con sus temas, con sus problemas personales, con sus tutorías si las quieren, discusión diagnóstica si las quieren. Busquen el nivel en miembros del canal, yendo a la opción unirme, y busque los distintos niveles y escoge el nivel que usted crea que pueda, y así por otras vías nos podemos comunicar y vemos todos estos temas más profundamente. Recuerden que todos esos comentarios los están leyendo toda la gente, se enteran de sus problemas, y en realidad tengo que tener cuidado, no puedo extenderme por esa vía. Por tanto, suscríbanse, denle a la campanita y denle a todos para que todos mis videos les lleguen. Y está abierta a recordar la opción Super Thanks, Super Gracias, que ayuda mucho al canal si usted contribuye con nosotros al canal. No podemos, esta frase, no podemos controlar el viento. No podemos controlar el viento, eso es propio de la naturaleza. Pero sí ajustar las velas. Qué interesante. La materia, la medicina, puede ser más o menos fuerte, pero si nosotros le damos el mayor valor, nos orientamos más y estudiamos más esa ruta hacia la profesión, hacia la ruta de médico, va a ser más fácil, porque los problemas y la fuerte materia y amén del poco tiempo que tenemos para estudiar sería, vamos a poner el viento, pero ¿cuáles son las velas nuestras? Organización, responsabilidad, tenacidad y no decaerse y tirar para adelante. Así que ustedes saben, les deseo suerte siempre conmigo, y el próximo tema que les voy a preparar va a ser ya el hemotórax, ya seguidamente el hemotórax, porque vamos a hablar de algunas cositas importantes del shock, porque el hemotórax de gran calibre está paralelamente, aparte de todos los problemas respiratorios, el paciente está sufriendo un shock porque tiene un sangramiento muy grande intratorácico y cae, además de su problema respiratorio, en un problema de shock, shock hemodinámico, un shock hemorrágico, que hay que darle tratamiento. Nos vemos próximamente en el próximo tema, el hemotórax. Nos vemos.